You got to know, now it's how we I get that just for being you must be absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not anymore watching us there, thinking that someday we will be dead. Capítulo 4. Partieron de la academia de Tristán temprano al día siguiente con mucha fanfarria. Los maestros y estudiantes de la escuela se reunieron ante las puertas cuando se fueron, vitoreando y saludando mientras el carruaje de Henrietta pasaba por las paredes de la escuela. De un vistazo, Alex calculó que había entre 300 y 400 en total. Los observó desde el interior del carruaje que compartía con la princesa hasta que desaparecieron detrás de las puertas que se cerraron pesadamente detrás de ellos cuando salieron de los patios de la academia. Durante un tiempo después de eso, hubo un incómodo silencio en el aire. Solo estaban ellos dos allí. Henrietta había enviado a Mazarin a viajar en un carruaje separado antes de partir, para su protesta. Alex tenía claro que esto se había hecho para darles algo de privacidad, al igual que estaba claro lo que ella quería de él, una conversación. Sin embargo, a Alex le resultó difícil cumplir la promesa que le habían hecho ayer. Alex no era una persona sociable. Si bien era más que capaz de mantener una conversación cuando actuaba bajo la apariencia de alguien a quien había consumido usando su apariencia y recuerdos robados, cuando era él mismo nunca estaba seguro de qué hacer o decir. Parte de esto se debía a que, naturalmente, no estaba inclinado a tener una pequeña charla, lo sabía. Para él, las conversaciones se hicieron con propósitos claramente definidos en mente. Eran un medio para un fin. Pero otra parte de él se preguntaba si eso era simplemente el resultado de cómo lo habían moldeado sus experiencias en Manhattan. En ese entonces, las personas con las que trataba eran a menudo enemigos o aliados, y la forma en que hablaba reflejaba ese hecho. Ni siquiera Dana, su propia hermana, estaba exenta de esto. Aunque se preocupaba por ella, casi todas las conversaciones que había tenido con ella se habían hecho con un objetivo definido en mente, ya sea discutir cómo llegar a una persona importante, cómo detener el virus o cualquier otra cosa. En las raras ocasiones en las que había tratado de acercarse a ella como su hermano, como persona, los resultados habían sido mediocres. Y si tenía tantos problemas para hablar con su propia hermana, ¿qué diablos se suponía que debía decirle a este casi total extraño que decía querer hablar con él sin otro propósito que ser su amigo? Cuando lo pensaba así, se encontraba tambaleándose, como un hombre a la deriva en el mar. Alex deseaba que Henrietta dijera algo primero, pero sabía que no sería justo. Era culpa suya que su conversación anterior hubiera terminado con una nota tan amarga, por lo que tenía que ser él quien diera el primer paso aquí. Aunque siempre existía la opción de continuar con este silencio hasta su destino, al final, también sentía curiosidad por esta chica que tenía delante. Ella sabía que él no era humano. Había visto al menos una muestra de una de las cosas más horribles que podía hacerle a otra criatura viviente. Sin embargo, a pesar de eso, ella no parecía temerle. ¿Por qué? La mayoría de las personas cuando lo vieron consumir algo se aterrorizaron. ¿Estaban sus nervios simplemente hechos de algo más fuerte? ¿Era genuina en su deseo declarado de hacerse amiga de él? Alex no creía eso, decidió. No lo podía creer. Dejando de lado la realidad de la magia, eso era demasiado absurdo. Y sin embargo, en algún lugar profundo de él, Alex se preguntó, ¿y si estaba equivocado? Para su propia sorpresa, esperaba que así fuera. Era sospechoso, sin duda, pero también extrañamente refrescante que alguien lo mirara sin una pizca de miedo u odio. Ni siquiera Dana lo había mirado de esa manera. Alex todavía podía recordar con terrible y lamentable claridad la forma en que ella temblaba y se encogía de espaldas después de que él había abierto un agujero en el pecho del soldado de la Guardia Negra que intentaba llevársela, y nuevamente cuando reveló en qué se había convertido. Podía hacer lo que estaba destinado a hacer. Dios, deseaba poder retroceder en el tiempo. Odiaba ver lo asustada que había estado Dana por él, incluso si se las arregló para aceptarlo a él y en lo que se había convertido al final. Alex se dio cuenta de repente de que era una oportunidad. Si Henrietta realmente estaba siendo honesta con él, entonces esta era una oportunidad que nunca antes había tenido.
Aquí, con ella, podría haber algo más allá de la muerte y la destrucción, los monstruos que habían asolado Manhattan. ¿Qué era ese algo? Todavía no lo sabía. Pero si tenía razón o no con ella, la única forma de averiguarlo es si empezaban a hablar. Con eso en mente, Alex respiró hondo y decidió hacerlo. Escucha, dijo. Sobre las cosas que dije el otro día, quiero explicarme mejor. Está bien, asintió Henrietta. ¿Qué quieres decir? Querías saber lo que soy y te dije que no lo entenderías, dijo Alex. No estaba tratando de insultarte ni nada cuando dije eso. Lo decía literalmente. Si quieres saber lo que soy en realidad, vas a necesitar cierto conocimiento que no creo que realmente existe todavía en este mundo. Y por eso, Alex estaba agradecido. Independientemente de lo que decidiera hacer a partir de este día en adelante, no tenía absolutamente ninguna intención de contarle a esta chica sobre el virus Blacklit, un arma biológica diseñada para destruir la vida tal como la conocían. En el mejor de los casos, solo la asustaría. En el peor de los casos, incluso podría volverse contra él. No, mantener esa parte de sí mismo en secreto era lo correcto, y sería mucho más fácil hacerlo cuando ella no lo haría. Dile a ella. ¿Este mundo? Henrietta frunció el ceño. Sí, esa es la otra cosa, dijo Alex. Mira, no soy de este mundo. Cuando me convocaste, tu magia, de alguna manera, me trajo desde mi mundo hasta aquí. Alex casi resopló. De algún modo. Tenía la sensación de que iba a usar mucho esa palabra en los próximos días. Eso, es difícil de creer, dijo Henrietta lentamente. Nunca he oído hablar de un familiar que haya sido convocado de otros mundos. O, de hecho, de que haya otros mundos. Y nunca escuché que la magia fuera real hasta ayer, replicó Alex. No significa que no lo sea. Ciertamente explicaría por qué nunca había oído hablar de nadie o nada como tú antes, reflexionó Henrietta. ¿Y por qué te sorprendió tanto mi hechizo ayer? Alex no estuvo de acuerdo. Pensó que había estado notablemente bien compuesto considerando que ella se había cagado en su comprensión de la física. Pero supuso que era una cuestión de perspectiva. La magia solo existe como ficción o como trucos que cualquiera puede hacer con un poco de práctica y preparación en mi mundo. Henrietta se mordió el labio contemplativamente. Me pregunto si el familiar de Louise también es de tu mundo, entonces. Estaba pensando que parecía demasiado extraño para ser de cualquiera de las tierras conocidas de este mundo. Quizás lo sabes. Su nombre es Saito. Su forma de hablar es más bien como tuya. Saito. Alex frunció el ceño. Eso suena como un nombre japonés. No lo sabré con seguridad sin conocerlo, pero, sí, podría serlo. Tendrás tu oportunidad, dijo Henrietta. Planeo invitar a Louise a visitarme en el palacio en una fecha posterior. Por ahora, continúe con lo que estaba diciendo. Bien, dijo Alex. Se dio cuenta de que una pizca de desgana se había introducido en su voz. Estaba teniendo dudas. Ya había resuelto no contarle a Henrietta sobre el virus Blacklit, pero ¿qué debería decirle en su lugar? Ella le había mostrado una notable bondad y paciencia, y él quería corresponder con honestidad. Pero, de repente, la idea de decirle cualquier cosa parecía que era demasiado y eso lo llenó de inquietud. Alex. Henrietta frunció el ceño cuando lo vio vacilar. ¿Ocurre algo? No, estoy bien, respondió Alex. Entonces tomó su decisión. Aparte de las verdades más esenciales, sería tan honesto con ella como ella quería que fuera. Y si incluso esa gran parte de la verdad la asustaba y él la rechazaba por eso, que así fuera. Mejor que eso sucediera ahora que después, antes de que él se encariñara demasiado con ella, cuando las consecuencias también lo dolerían. No soy humano, ya lo sabes. Pero tampoco nací como tú. Fui creado. Es complicado. Creo que la forma más sencilla de decirlo es decir que soy un criado humano, incluso si eso no es del todo correcto. Eso es imposible. Henrietta parecía desconcertada. ¿Es la gente de tu mundo dioses que pueden respirar vida desde la nada? No fue exactamente de la nada, y si fueran dioses, no me habrían creado, escupió Alex. Soy un arma viviente, fabricada por hombres enfermos con fines enfermos. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir exactamente lo que dije, respondió Alex. Fui hecho para matar a los enemigos de mi creador. Ya, veo, y esta vez, Henrietta realmente lo entendió. Alex pudo verlo en sus ojos cuando se abrieron.
El amanecer de lo que podía hacer, o al menos el comienzo de eso. Su mirada se dirigió a su ropa, luego de nuevo a su rostro. Tu cuerpo, puedes hacer más que solo hacerte ropa, ¿no? En respuesta, Alex levantó una mano y la transformó en un par de garras, 4 garras malvadas, cada una de más de 1 pie de largo, hechas de una sustancia similar al acero y cuyo filo era más afilado que cualquier espada, mientras su brazo se deformaba en un lío nudoso de músculos y tendones negros y venas y vasos rojos brillantes para soportar el peso de la transformación. Henrietta se crispó en un breve momento de sorpresa, pero eso pasó rápidamente, y Alex regresó su brazo a la normalidad. Sí, dijo Alex, haciendo que Henrietta le sonriera con ironía, brevemente. ¿Qué pasó con esas personas que te hicieron? Le preguntó con una mirada sombría en su rostro. ¿Ellos? Alex se encogió de hombros. Bueno, murieron. Henrietta frunció el ceño. ¿Fuiste tú quien los mató? No todos, respondió. Si sientes pena por ellos, no lo hagas. Se merecían todo lo que tenían. Eso no pareció tranquilizar a Henrietta en absoluto. ¿Mataste a alguien más? Alex miró por la ventana. Yo hice. ¿Cuántos? No lo sé. Alex se movió levemente en su asiento. Cientos. Miles. Demasiados para contar. Seguramente no todos merecían morir. No, no lo hicieron. Alex dio un largo suspiro. Cuando me desperté por primera vez, no tenía ningún recuerdo. Ni siquiera sabía mi propio nombre, no al principio. Y tenía enemigos a mi alrededor. Hice muchas cosas para tratar de descubrir quién era yo. Y lo que me había pasado, por qué me hicieron esto. Y esas cosas que hice, mucha gente murió por eso. Alex, Henrietta dijo lentamente. Sabes que soy la princesa de este país. Mi deber es proteger la vida de mi gente. Sé. Alex cruzó los brazos frente a su pecho y miró a Henrietta ahora. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eso depende de ti, dijo Henrietta. ¿Me darás tu palabra aquí y ahora de que no harás nada para dañar a mi gente sin una causa justa? Lo haré, dijo Alex, divertido. Entonces todo está bien, dijo Henrietta satisfactoriamente. Así. Alex frunció el ceño. ¿Así de fácil? No es una decisión fácil en absoluto, dijo Henrietta. Ella vaciló. Alex, esto puede sonar extraño, pero puedo tocarte. ¿Qué? Alex parpadeó, sorprendido. ¿Por qué? Hay algo que quiero comprobar, dijo. Por favor. Alex la miró con recelo por un momento, antes de asentir levemente en aquiescencia. Observó cómo la mano de Henrietta se acercaba lentamente a su rostro, y tuvo que evitar estremecerse al sentir la suave piel de la palma de ella y los dedos tomarlo por la mejilla. Como pensaba, dijo en voz baja. ¿Recuerdas lo que dije antes, Alex? Quiero que seamos capaces de confiar el uno en el otro. Pero para que eso suceda, uno de nosotros debe dar el primer paso para depositar su confianza en el otro, creo. Fue quien te trajo a este mundo, daré el primer paso. No mentiré. El hecho de que hayas matado a tanta gente me incomoda. Si el cardenal Mazarin supiera esto, seguramente me diría para enviarte lejos, o quizás algo peor. Pero quiero creer que no me harás daño a mí ni a mi gente. Sé que no lo harás. ¿Cómo puedes saber eso? Alex no pudo evitar adelantar. Henrietta le dio una pequeña y gentil sonrisa, una llena de calidez y cariño. Porque un arma es algo hecho de acero o pólvora, y esos son fríos al tacto. Tú estás caliente. Puedo sentirlo incluso ahora. Y entonces sé, no eres un arma, Alex. Independientemente de lo que pretendieran tus creadores serás, no lo eres. Eres mi familiar y elijo confiar en ti. Alex apartó la mano de Henrietta de él y la miró fijamente con los labios apretados. ¿Cómo diablos se suponía que iba a responder a eso? ¿Qué se suponía que tenía que decir ahora? No estaba acostumbrado a tanta cercanía de los demás, y descubrió que le hacía sentirse completamente incómodo. Tampoco estaba seguro de que le gustara. Así que volvió a mirar por la ventana y no dijo nada. Y aunque cayeron en otro largo silencio, ninguno de ellos hizo ningún movimiento para romper el silencio durante el resto del viaje a casa. Era tarde en la noche cuando llegaron a Tristania, la capital de Tristán. Los altos muros blancos que formaban el perímetro de la ciudad reflejaban la luz del sol agonizante, prendiéndola en llamas.
Fuera de los muros había vastos campos de cultivo que se extendían por muchos acres alrededor de la ciudad, e incluso ahora se podía ver a los agricultores trabajando duro, dedicando todo su esfuerzo a las escasas horas de luz del día que quedaban. La procesión de Henrietta llegó por el camino occidental. Mientras avanzaban, los granjeros más cercanos a ellos dejaron rápidamente sus herramientas y se arrodillaron para hacer una reverencia hasta que la princesa y su séquito los pasaron. Cuando Alex vio esto desde el interior de su carruaje, se dio cuenta de que lo hacía sentir incómodo, no tanto por la vista de ellos haciendo deferencia, sino porque era otro recordatorio de que realmente estaba en otro mundo. Más que eso, sin embargo, estaba contento de que finalmente estuvieran aquí. Ya era hora, pensó para sí mismo. La distancia entre la academia y la capital no era especialmente larga. A su máxima velocidad, Alex no tardaría ni una hora en hacer el viaje. Pero en carruaje y caballo, les había llevado la mayor parte del día. Había sido un viaje esclarecedor. Alex había descubierto algo sobre sí mismo que no sabía. Al final resultó que, no le gustaba estar sentado durante horas y horas sin nada que hacer, y eso lo volvía casi loco de aburrimiento. No era algo a lo que estuviera acostumbrado. De vuelta en Manhattan, Alex siempre había estado en movimiento. Siempre había estado cazando, siempre corriendo, siempre buscando la siguiente pista que lo llevaría a las respuestas que buscaba. Incluso cuando no estaba haciendo nada activamente, casi siempre había sido con un propósito, como un león escondido en el arbusto mientras esperaba que su presa pasara. Estaba empezando a comprender por qué Henrietta estaba tan ansiosa, o tal vez debería decir desesperada, por hacerse amiga de él. Este aburrimiento que sentía seguramente no era ni siquiera una décima parte del hastío que ella sufrió como princesa durante todos estos años. Si él estuviera en su lugar, también se aferraría a cualquier cosa para romper el tedio. Él podría simpatizar con eso. La procesión se detuvo ante un conjunto de enormes puertas de roble cubiertas con hierro oscuro. Los soldados en la parte superior de las murallas aparecieron detrás de sus parapetos almenados y les gritaron, y el guardia principal de la procesión respondió: «Abre las puertas». Él gritó. La princesa había regresado. «Abre las puertas». Hubo una breve ráfaga de movimiento en las murallas cuando los guardias se perdieron de vista. Unos segundos más tarde, las puertas empezaron a gemir, crujiendo hacia adentro como si fueran las fauces de una terrible bestia que se abría bostezando. Comenzaron a avanzar de nuevo, pasando entre dos filas de guardias de la ciudad, quienes, como los granjeros antes que ellos, se inclinaron al pasar. Tristania no era una gran ciudad para los estándares a los que Alex estaba acostumbrado. En comparación con las alturas imponentes y la gran amplitud de Manhattan, Tristania era una vista mucho más sólida para la vista. Aquí había relativamente pocos edificios que alcanzaran más de 2 o 3 pisos de altura. En los distritos más alejados, casi todos tenían solo un piso de altura. Las excepciones tendían a agruparse alrededor de los distritos centrales, dando a la ciudad la impresión general de una colina, que se inclinaba lentamente hacia arriba desde la base hasta la cima. A juzgar por este diseño, Alex tenía claro que cuanto más se acercaban al corazón de la ciudad, más ricas eran las personas que vivían allí. Tenía sentido, entonces, que en el mismo corazón de la ciudad, la cima de esa colina, fuera donde vivieran las personas más ricas y poderosas de Tristania. La familia real. En otras palabras, la familia de Henrietta. Un pensamiento se le ocurrió de repente a Alex cuando miró a Henrietta y frunció el ceño. Si bien ella lo había aceptado de manera inusual, ¿serían tan tolerantes su madre y su padre, la reina y el rey? De alguna manera, lo dudaba. Su mente era un lugar oscuro e instantáneamente comenzó a asumir lo peor. Sabía por hablar con Henrietta y por las reacciones de los de la academia, aparte de Jean Colbert, aunque a Alex le pareció una rareza, que, incluso en este mundo de magia, todavía era lo suficientemente único en lo que podía hacer. Ser horrible en lo que hizo. ¿Qué harían los padres de Henrietta cuando supieran lo que su hija había traído a casa con ella? Si todo lo que hicieron fue intentar que se fuera, estaba bien. Pero si intentaban algo más extremo, si se convertían activamente en sus enemigos, entonces habría problemas. Una parte extraña y retorcida de sí mismo casi esperaba que intentaran matarlo, no porque quisiera morir, sino porque tener enemigos a su alrededor era algo con lo que estaba familiarizado.
Y en este mundo, donde su sentido de la realidad había sido tan gravemente abusado durante los últimos 2 días, él agradecería cualquier cosa que pudiera ayudar a estabilizar su sentido de normalidad. Sin embargo, le tomó solo un segundo a Alex sacar rápidamente ese pensamiento de su mente. Recordó lo inmensamente frustrante que había sido librar una guerra solo. No quería eso de nuevo. Y no era su única razón para quedarse con Henrietta en lugar de irse solo precisamente para poder ver algo además de lo que había conocido en Manhattan. Entonces le parecía que desear que los gobernantes de todo un país se convirtieran en sus enemigos era algo contraproducente. ¿Hay algo mal?, preguntó Henrietta. Maldita sea. No había tenido la intención de quedarse mirando durante tanto tiempo como lo hizo. No. Alex volvió a desviar la mirada. No es nada. Para cuando llegaron al palacio, el cielo había comenzado a adquirir un tono amatista y las estrellas comenzaban a brillar. El camino que conducía al palacio estaba bordeado a ambos lados por árboles en flor, sus pétalos y hojas crujían suavemente con la brisa fresca y llenaban el aire con un aroma agradable. Una valla blanca delimitaba la finca, dividida por 3 puntos de entrada, y entre ella y los muros exteriores del palacio había terrenos bien cuidados. A los lados, donde terminaba la cerca, grandes departamentos que parecían pequeñas mansiones ayudaban a encajonar en el patio. Más allá del muro exterior había un patio pavimentado. Aquí el repiqueteo de los cascos de los caballos sonaba con fuerza en el aire de la tarde. 100 hombres, cada uno vestido con el mismo uniforme elegante con un tabardo azul adornado con el sello de una flor blanca sobre el ala de un águila, se alinearon a ambos lados del camino y los saludaron a su paso presionando espadas peculiares sobre sus corazones. Las espadas estaban hechas de un metal brillante, pero carecían de filo y punta. Su hoja era delgada y redonda, de aproximadamente media pulgada de ancho, y en general se parecía mucho a láminas de esgrima. Alex no podía ver cómo podrían usarse como armas. En cuyo caso, se suponía que esas cosas eran varitas. Si es así, ahora estaba claro que se requería algún tipo de medio para que los magos lanzaran sus hechizos, o al menos los ayudaran a hacerlo. Esa fue una información útil. Después de atravesar el patio y continuar más allá de los muros interiores, llegaron al palacio propiamente dicho. El palacio fue un monumento de arte y arquitectura. Estaba construido en mármol blanco reluciente, que brillaba como una joya incluso en la penumbra. En el intersticio entre los escalones de la entrada del palacio y el rastrillo de las puertas interiores, 2 piscinas de agua rectangulares rodeaban el camino que conectaba la puerta y la puerta. Los lotos blancos flotaban en estas aguas y todavía se podían ver algunas libélulas revoloteando. Más lejos, parterres y topiarios ayudaron a darle un toque a esta visión del paraíso. Hermoso, ¿no es así?, dijo Henrietta. Alex la miró con curiosidad. Antes lo llamabas jaula. Y ciertamente lo es, asintió Henrietta. Sin embargo, incluso una jaula se puede embellecer si se la adora con suficiente oro. ¿Es eso así? Así es, asintió Henrietta. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué te parece? Alex se encogió de hombros. No está mal. Estoy empezando a darme cuenta de que no eres de los que andan con ganas de palabras. Henrietta le sonrió con ironía. Aún así, esta es la primera vez que escucho a alguien decir que el palacio de Tristán, que se dice que no tiene iguales en todo Alqueginia, no es nada malo. Alex gruñó sin palabras en respuesta. Ella tenía razón en que a él no le gustaba desperdiciar palabras, pero la verdad era que las bellas artes nunca habían sido de su interés. Entonces, aunque podía apreciar la belleza del palacio, no sintió nada en particular hacia él. Y ahora sus ojos ya habían abandonado el palacio para algo más importante. Había un grupo de personas esperándolos más adelante. Eran un grupo de soldados vestidos con el mismo atuendo azul que sus compañeros de una puerta atrás, pero había uno entre ellos que vestía de manera diferente al resto. Su líder, supuso Alex. Era un hombre con un sombrero de ala ancha, una capa azul oscuro adornada con tela de plata y con el mismo símbolo de flor y ala de los tabardos en su espalda, y poseía una mirada aguda que parecía traspasarlo todo. Su carruaje se detuvo frente a estos hombres. Antes de que uno de ellos pudiera siquiera comenzar a moverse para abrir la puerta, Alex ya la había abierto y había salido. Se sintió bien poder finalmente estirar las piernas después de tanto tiempo. Alex, dijo Henrietta detrás de él, todavía dentro del carruaje. Parecía divertida, quizás por la misma razón por la que los demás lo miraban con recelo.
¿Me prestarás tu mano? Alex vaciló por un momento. Luego, en silencio y con cierta desgana, le tendió la mano y dejó que Henrietta la tomara para que ella pudiera bajar del carruaje con gracia. El carruaje de Mazarin se estacionó detrás del de ellos, y poco después se bajó solo. Todos los hombres se inclinaron y se arrodillaron ante la princesa. Henrietta les permitió descansar allí por un segundo antes de levantar la mano y decir: por favor, levanten la cabeza, mis leales caballeros. Los caballeros se levantaron como uno solo. Alex notó que la mayoría de ellos todavía tenían sus ojos puestos en él, en lugar de en Henrietta. El de la capa dio un paso adelante, y Henrietta le tendió una mano mientras él la tomaba y se inclinaba de nuevo, esta vez por la cintura, y besaba el dorso. Bienvenido de nuevo, Su Alteza, dijo el caballero. Es bueno ver que regresó con nosotros, sano y salvo. Gracias por recibirme, Sir Wardes, dijo Henrietta en perfecta respuesta. Tienes demasiado miedo. Fue solo un viaje corto a la academia. Alex resopló a sus espaldas. Un viaje corto. Correcto. ¿Y quién es este extraño que tiene el privilegio de poder viajar con usted, Alteza? Dijo Wardes, volviendo sus fríos ojos grises hacia él. Él es mi familiar, respondió Henrietta. Permítanme presentarles a todos a Alex Mercer. Wardes frunció el ceño, mientras detrás de él todos los caballeros compartían una mirada. ¿Es un humano? No, dijo Henrietta, luciendo como si hubiera estado esperando esta pregunta. Es miembro de una especie de cambio de forma muy inteligente que no es nativa de Alqueginia. No es una mala historia de portada, pensó Alex. Podría tener que usarlo para sí mismo en algún momento, si alguna vez surgiera la necesidad. Ya veo, dijo Wardes en voz baja. Así que los rumores son ciertos. Me temo que me tienes en desventaja, dijo Henrietta. ¿Qué rumores? Se ha hablado entre los nobles de cómo Su Alteza convocó a un monstruo en forma humana como su familiar. Wardes miró a un lado a Alex de nuevo, y había una cierta mirada en sus ojos que hizo que Alex decidiera entonces que no era un hombre con el que pudiera llevarse bien. Pero quizás este es un tema más adecuado para un entorno más cerrado. Si tienes algo que decir sobre mí, dijo Alex agresivamente, dímelo a la cara. Wardes le arqueó una ceja. Entonces, puedes hablar. Obviamente. No tengo palabras que necesite compartir contigo, familiar. Wardes se alejó de él. Conozca su lugar. Alex gruñó y dio un paso adelante. Espiando esto por el rabillo del ojo, la mano de Wardes fue a su espada varita. Pero antes de que pudiera pasar algo más, Henrietta había dado un paso adelante, colocándose entre los dos. De hecho, hay mucho que aprender sobre mi familiar, Sir Wardes, dijo Henrietta con una sonrisa helada. Pero aunque no sé qué tipo de rumores se están difundiendo, creo que haría bien en ser prudente antes de prestar atención a chismes tan frívolos. Por supuesto, Su Alteza, dijo el caballero mago. Mis disculpas. Su disculpa es aceptada, asintió Henrietta. Más importante aún, ¿cómo está mi señora madre? Ella está descansando ahora, pero todavía llora por su difunto esposo, nuestro rey. Hoy tampoco ha salido de su habitación. ¿Ha comido, al menos? Solo un poco, respondió Wardes. Y menos cada día. A veces, la reina Marianne apenas toca la comida que le traen los sirvientes. Los curanderos me dicen que si continúa así por mucho más tiempo, pone su vida en grave peligro. Hablaré con ella mañana, entonces, dijo Henrietta. Quizás pueda persuadirla. Si alguien puede, es solo usted, Alteza, asintió Wardes. Sí. Henrietta se volvió hacia Alex. Envié un mensaje ayer para que tu habitación esté lista para nuestra llegada. Ven conmigo. Te mostraré dónde vivirás a partir de ahora. Alex asintió y siguió a la princesa. Mientras se iban, miró hacia atrás por encima del hombro para lanzar una última mirada a Wardes, y fue por esa razón que notó que el caballero se inclinaba más cerca de Mazarin y le susurraba algo al oído. Cardenal, dijo el mago caballero en voz baja, si puedo tener una palabra. Por favor, perdone el lío, vizconde, dijo Mazarin mientras conducía a Sir Wardes a su estudio. No he tenido tiempo de volver a armar las cosas, y detesto permitir que los sirvientes hagan algo más que quitar el polvo. Nunca sé cuándo podrían tirar accidentalmente un informe importante pensando que es simplemente un trozo de papel o cuando podrían perder un libro en nombre de la organización. Entiendo, cardenal, respondió Sir Wardes. Ven, siéntate, dijo Mazarin, señalando dos cómodos sillones junto a una chimenea apagada.
Colocó unos leños en la chimenea y los prendió fuego con un rápido hechizo de su varita. Ahora, ¿de qué deseabas hablar conmigo? Es el asunto del familiar de la princesa, explicó Siruardes. Y de los rumores que lo rodean. Aunque Su Alteza me ordenó que ignorara estos rumores, debo admitir que lo que he escuchado me incomoda. Esperaba que me ofrecieras tu sabiduría. Ciertamente. Aunque debo admitir que todavía no he escuchado estos rumores. Mazarin suspiró. Siempre me sorprende lo rápido que se corre la voz. Quizás podrías iluminarme primero. Por supuesto, dijo Siruardes. Las historias vienen en muchos tonos diferentes. Algunos dicen que Su Alteza ha convocado a un vampiro antiguo que ha muerto de hambre durante muchos siglos y ahora tiene hambre de carne y sangre. Otros dicen que en verdad es un demonio de las tierras de los elfos, o tal vez de más allá. Aún otros afirman que es un demonio, uno al que le dio forma y forma el hechizo de Su Alteza. Hay más, pero esos son los menos extravagantes entre ellos. Pero independientemente de cómo lo digan, todos comparten el mismo hilo común. La princesa convocó a una especie de monstruo. Esperaba que no llegara a eso, suspiró con amargura Mazarin. Sabía que lo haría, pero aún así tenía esperanzas. En cierto sentido, todos los magos convocan monstruos, pero el de ella, ese Alex, es demasiado diferente de lo que hemos visto. Preocupaba a todos los que lo veían. ¿Cómo fue, sinceramente? Cuando Su Alteza convocó a la criatura por primera vez, era como una babosa demasiado grande, supongo, negra y roja y agonizante, dijo Mazarin. Pero después de que devoró un cuervo entero, todos los que vieron como un cadáver nacieron, y como un hombre muerto cobraron vida. Fundador, preservadnos, rezó para que nunca vuelva a haber algo parecido. Si es realmente tan monstruoso como dices, ¿crees que deberíamos preocuparnos? Preguntó Siruardes. Para la princesa, quiero decir. Perdóname por traspasar mis límites, pero no muchos están listos para ser guiados por una mujer joven, especialmente una que se está preparando para casarse con un rey extranjero, mucho menos uno que alberga a un demonio en su hogar. Hablarán, como siempre lo han hecho, asintió Mazarin. No podemos detenerlo. Y sin embargo, tienes razón. Yo también no puedo evitar estar preocupado por Su Alteza. Siruardes asintió. No tenemos la más mínima idea de dónde vino esta criatura, qué desea o de lo que es capaz. Cuando pienso en eso, me encuentro incapaz de relajarme ni por un segundo, preocupándome por la vida de Su Alteza. Peor que esta criatura parece capaz de cierto grado de pensamiento propio. Es antinaturalmente inteligente, seguro, dijo Mazarin con gravedad. ¿Lo sabías? De camino aquí, la princesa insistió en que la dejaran sola con la bestia. ¿Ella no te permitiría viajar con ella? La princesa deseaba hablar con su nuevo familiar, uno a uno, explicó Mazarin. Ella no cedería sobre el tema. Y ahora me temo, dijo Siruardes. Ella confía demasiado en algo que es demasiado desconocido. Sí, dijo Mazarin. Lamentablemente, esta confianza proviene de su soledad, su deseo de tener un amigo. ¿Qué hay de mi prometida, Louise Francois? Siruardes frunció el ceño con curiosidad. ¿No son todavía amigos? Las cartas ocasionales solo ayudan a calmar los sentimientos de Su Alteza. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos que Louise viviera aquí en el palacio como una de las damas de honor de Su Alteza? Sugirió Siruardes. Con su amiga de la infancia aquí con ella, creo que Su Alteza no dependería tanto de ese familiar. Es una posibilidad, dijo Mazarin pensativo. ¿Qué te parece? Me atrevo a decir que conoces mejor que yo al más joven de los Valiere. ¿Funcionaría? Louise siempre ha soñado con asistir a la Academia de Magia, dijo Siruardes. Pero ella nunca se atrevería a rechazar una orden real. Además, su propia familia cree que está perdiendo el tiempo en la escuela, por lo que apoyarían esta medida. Hablas con cierta dureza de tu propia prometida, observó Mazarin. La amo con todo mi corazón, respondió Siruardes. Y aunque creo en sus talentos latentes, eso no significa que otros lo hagan. Excepto por la princesa, suspiró Mazarin. No, aunque es una buena idea, me temo que no funcionará. La princesa nunca permitiría que sus propios sentimientos se interpusieran en el camino del sueño de su amiga más querida. Por desgracia, a veces me temo que es demasiado bondadosa. Es una característica noble. Pero no uno que siempre conduzca a un buen gobierno. Es cierto, asintió Siruardes con gravedad.
Mi predecesor fue un subordinado de Karin de Heavywing durante un tiempo, y llegó a despreciar su regla de acero. Cuando fue nombrado capitán de los Griffin Migos, la desafió al intentar liderar con un corazón amable. Pero amabilidad tan a menudo tiene una tendencia a conducir a la suavidad y la suavidad a una mano débil. El vuelo de los grifos, lo recuerdo, dijo Mazarin. La derrota más humillante sufrida por cualquier rama de las fuerzas reales de Tristán en toda su historia. La más vergonzosa falta de disciplina, y nuestra eterna vergüenza, dijo Sir Wardes con amargura. Pero estoy divagando. Disculpas. No es nada de lo que disculparse, dijo Mazarin. De hecho, me ha dado mucho que pensar. Tienes razón. Si bien un corazón bondadoso es un atributo noble, a veces debe ser templado con acero. Su Alteza, bendita sea su alma, tiene demasiada bondad y no suficiente acero. ¿Qué está diciendo, cardenal? Mañana, dijo Mazarin con una expresión solemne, le pediré que llame a un nuevo familiar. Eso, es bastante drástico, frunció el ceño Sir Wardes. Seguro que hay alternativas. No hay ningún beneficio en mantener eso familiar, dijo Mazarin. Si es como dices, entonces estos rumores solo continuarán propagándose, dañando la reputación de la princesa, haciéndole más difícil gobernar, y eso es asumiendo que no se vuelve contra la princesa primero. Mejor cortarlo ahora, mientras podamos. Pero eso solo generará nuevos rumores, argumentó Sir Wardes. Para convocar a un nuevo familiar, el anterior primero debe estar muerto. ¿Qué dirá la gente cuando se enteren de que su Alteza hizo matar a su actual familiar solo para poder convocar a uno nuevo? Dirán que fue una desgracia, dijo Mazarin. Porque es precisamente por eso que ahora es la única oportunidad que tenemos. De los que estuvieron allí para el festival, muy pocos han visto al familiar de la princesa desde que fue convocado, por lo que solo lo saben como lo vieron por última vez. Terriblemente débil y agonizante. No es una ficción tan irrazonable decir que murió de alguna herida o enfermedad sufrida antes de su invocación, o de ser convocado a un entorno desconocido. Tenemos un precedente de un incidente similar sucediendo, después de todo, como demostró el abuelo de la princesa. Ella nunca estará de acuerdo. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos, vizconde? Comenzó Sir Wardes, antes de que de repente lo interrumpieran, cuando la puerta del estudio se abrió de golpe. ¿Cuál es el significado de este? Mazarin gritó mientras un caballero jadeante estaba en la puerta. Cardenal, capitán, jadeó el caballero. La princesa y su familiar, se han ido. Henrietta llevó a Alex a la habitación de invitados más cercana a sus propias habitaciones. En la carta que había enviado después de convocar a Alex, había especificado que era esta habitación en particular la que debía estar lista para él a su llegada. Quería asegurarse de que Alex siempre estaría cerca en caso de que quisiera hablar con él, y solo ese pensamiento la llenaba de un placer inconmensurable. Estaba prácticamente mareada con la idea de que aquí por fin tenía a alguien en quien confiar, compartir con él sus esperanzas, sueños y sobre todo todas sus quejas. También tenía a Louise Francoise, por supuesto, pero era raro verla en persona en estos días, y no se atrevía a arriesgarse a plasmar sus pensamientos más profundos en el papel. También estaba ansiosa por aprender más sobre Alex. Mucho de lo que tenía que decir la había dejado estupefacta. Otro mundo. La mera magnitud de esas dos palabras la dejó desconcertada. Hizo que fuera casi imposible para ella comprender el alcance completo de la historia de Alex. La reacción racional aquí habría sido denunciar la historia como una fantasía salvaje. Y sin embargo, ella creía. Mientras que otros hubieran rechazado la historia de Alex, ella le creyó. Ella creía, incluso si no lo entendía del todo, porque ya había elegido confiar en él. La habrían llamado una tonta crédula por eso, pero ¿qué sabían de la confianza entre un mago y un familiar? Cuanto más pensaba Henrietta en ello, más decidía que había tenido la suerte de recibir a Alex. Donde los familiares de los demás eran a menudo poco más que mascotas glorificadas, ella había recibido a un amigo. La confianza que tenía en él ya estaba mucho más allá de lo que cualquier otro mago podría tener por su propio familiar. Solo esperaba que Alex llegara a considerarla de la misma manera pronto. Henrietta podía sentir que Alex aún no estaba seguro de ella. Ella no lo culpó. Como un bebé recién nacido, todavía estaba tratando de descubrir el mundo que lo rodeaba y la gente que lo rodeaba, y aún no había visto lo suficiente como para dejar atrás su vacilación. Pero no importa.
Habían pasado 10 años desde la última vez que Louis se francó y se había venido al palacio como su cita para jugar, y había esperado 10 años desde entonces para ser otra amiga. Que fueron unos pocos días o semanas o incluso meses en comparación con eso. Llegaron a las nuevas habitaciones de Alex, y Henrietta se alegró de descubrir que habían sido amuebladas de una manera que hubiera satisfecho incluso a un miembro visitante de otra familia real. Aquí está, le dijo. Tu nueva habitación. Mi propia habitación está al final del pasillo, por ese camino. HNGH, gruñó Alex. Entró y miró a su alrededor. ¿Qué opinas? Dijo Henrietta. ¿Te gusta? No tenías que hacer todo esto por mí, dijo Alex, volviéndose para mirarla. Supongo que debería habértelo dicho antes, pero no necesito dormir. Pero dormiste cuando te llamé. Estaba inconsciente. Eso es completamente diferente. Veo. Henrietta frunció el ceño. Entonces, las noches deben ser terriblemente solitarias para ti. Alex no le respondió mientras se dirigía a la ventana. La abrió y asomó la cabeza afuera, contemplando la vista iluminada por la luna. Henrietta fue a reunirse con él a su lado, contemplando el vasto lago que brillaba plateado detrás del palacio, escuchando las suaves olas que se formaban con una suave brisa. Independientemente de si necesitas dormir o no, dijo Henrietta después de que el silencio se prolongó durante casi 5 minutos, necesitas una habitación para hacer de un lugar tu hogar. No me gusta la idea de hacer de una jaula mi hogar, no importa lo bonito que sea. Tú y yo los dos, dijo Henrietta con un toque de tristeza en su voz. ¿Significa esto que quieres irte? Lo que quiero ahora es ir a la ciudad, tener la oportunidad de explorar un poco. Alex la miró de reojo. ¿Quieres venir conmigo? ¿Cómo? Henrietta dijo divertida. Las puertas están vigiladas. No nos dejarían salir incluso si yo les ordenara. Puedo hacernos pasar por ellos, dijo Alex. Pero tendrás que cambiarte a algo menos llamativo, si quieres ir. Henrietta no necesitaba que se lo preguntaran 2 veces. Su corazón ya latía con fuerza con la emoción en sus oídos. Vuelvo enseguida, dijo antes de dirigirse rápidamente a su propia habitación, donde se quitó el vestido y lo tiró a un lado en la cama. Abrió su gran armario y buscó algo apropiado. Ella frunció los labios con fuerza. Era una pena, pero como princesa, ninguna de sus ropas era exactamente del tipo que no llamaba la atención. Lo mejor que pudo manejar fue uno de sus hábitos de montar libres, un vestido de color oscuro con la menor cantidad de adornos entre sus atuendos. Se lo puso rápidamente, se envolvió en una capa marrón oscuro y regresó a la habitación de Alex, donde lo encontró todavía esperando junto a la ventana, apoyado contra la pared. Estoy lista, dijo Henrietta sin aliento. Pero Alex frunció el ceño cuando la vio. El vestido va a estorbar. ¿No tienes pantalones? ¿Pantalones? Henrietta lo miró desconcertada. ¿Las mujeres suelen usar pantalones en tu mundo? Depende del país al que vayas, pero en su mayor parte. Alex se acercó al armario de su habitación y buscó en él. Extrajo un par de pantalones y una camisa que eran más cercanos a la talla de Henrietta y se los entregó, junto con un cinturón. Toma, ponte eso, dijo mientras se giraba para darle privacidad. Henrietta aceptó la ropa nueva y volvió a quitarse el vestido y la capa. Le tomó un minuto de torpeza ponerse la ropa desconocida, pero una vez que estuvo completamente vestida, Henrietta decidió que le gustaba bastante la sensación. Era liberador y prohibido, y eso lo hacía 2 veces más dulce. ¿Lo hiciste? Alex miró por encima del hombro mientras se ponía la capa de nuevo. Bien. Aquí, adelante. Se inclinó hacia ella para que ella pudiera subirse a su espalda. Ella lo hizo, y tan pronto como envolvió sus brazos alrededor de sus hombros, dejó escapar un pequeño grito de sorpresa cuando sintió algo cálido y carnoso apretarse alrededor de su cintura y muslos. Ella miró hacia abajo y notó los zarcillos de carne que habían crecido fuera del cuerpo de Alex para asegurarla a él como un arnés de seguridad. Tienes que estar callado ahora, o de lo contrario nos atraparán. En lugar de responder, Henrietta sintió en silencio. Satisfecho, Alex puso su pie en el alféizar de la ventana y los empujó hacia arriba y hacia afuera, girando el metatarso de su pie para que quedaran frente al palacio mismo. Echó un brazo hacia atrás y lo golpeó con fuerza contra la pared de piedra, rompiendo un pequeño asidero para sujetar su peso. Hizo lo mismo con el otro brazo, y pronto estaban subiendo a la cima del castillo, un asidero a la vez. A mitad de camino, Henrietta se arriesgó a mirar hacia abajo. Estaban vertiginosamente altos. Fue extraño.
Ella había volado en la espalda de un dragón antes, pero había una cualidad diferente en la altura ahora en comparación con entonces. ¿Cómo decirlo? Por alguna razón, se sentía como una posición más precaria escalar una pared alta que volar sobre ella. Henrietta no pudo explicar por qué, así que en cambio apretó su agarre sobre Alex. Una vez que llegaron a la cima de la torre más alta del castillo, Henrietta tuvo una vista increíble. Todavía era aterrador, pero eso hizo que la vista fuera aún más emocionante, una sensación de peligro que le subió la sangre. Desde tan lejos, podía ver la ciudad entera, viva con el resplandor de las farolas encantadas, y las siluetas oscuras de las montañas, bosques y campos mucho más allá. Es hermoso, susurró Henrietta. Asegúrate de guardar silencio, le advirtió Alex de nuevo. Especialmente aquí. Si abres la boca, te morderás la lengua. ¿Qué vas a hacer? Henrietta no pudo evitar preguntar. Ella confiaba en que Alex los sacaría del palacio, pero aún quería saberlo. Voy a saltar, le dijo Alex. ¿Vas a Guadalajara? Henrietta apenas logró evitar gritar cuando Alex repentinamente pateó la aguja, lanzándolos cientos de pies más alto en el aire. Henrietta pensó que escuchó el sonido de la piedra al romperse cuando saltaron del techo, pero eso fue rápidamente ahogado por la ráfaga de viento. Cuando llegaron a la cúspide del salto, Henrietta tuvo que cerrar los ojos y enterrar la cara contra la espalda de Alex. Se sentía como si hubiera cometido un terrible error, un sentimiento de hundimiento en su corazón que coincidía con el sentimiento de hundimiento que venía del comienzo de su descenso. No había forma de que sobrevivieran a una caída desde tan alto. Podría ser que Alex tuviera la intención de matarlos a ambos. No. Henrietta rechazó con vehemencia la idea. Alex estaba seguro de que podría sacarlos del palacio y no tenía motivos para dudar de él o de sus motivos. Con ese pensamiento en mente, Henrietta se obligó a abrir los ojos, justo a tiempo para ver a Alex aplanar su cuerpo para que estuvieran paralelos a la tierra y extendiera sus extremidades. Una delgada membrana se formó debajo de sus brazos y entre sus piernas, atrapando aire y frenando su caída a un planeo controlado. Muy por debajo de ellos, la guardia nocturna patrullaba los terrenos. Sin el sonido de batir de alas para delatarlos, ninguno de los guardias pensó en mirar por encima de sus cabezas. Incluso si lo hicieran, en una noche oscura como esta, y con su tamaño relativamente pequeño y el color oscuro de su ropa, Henrietta estaba segura de que no habrían sido notados. Mientras pasaban por los muros interiores del palacio, Henrietta comenzó a preocuparse. A la velocidad a la que descendían, quedarían muy por debajo de las paredes exteriores. Pero resultó que Alex también tenía una respuesta para esto. Henrietta sintió un viento repentino salir disparado de los poros de Alex, dándoles un estallido de movimiento y velocidad, lo suficiente para atravesar las paredes y aterrizar fuera del campo de visión de los guardias. Eso fue increíble, dijo Henrietta tan pronto como sus pies tocaron la tierra y se bajó de la espalda de Alex. No puedo creer que puedas volar. No puedo, dijo Alex, desconcertado. Me deslizo. La diferencia no es importante en este caso, se rió Henrietta. Eso fue muy emocionante. Podremos volver a hacerlo en algún momento. Tendremos que volver al palacio. No, me refiero a que la próxima vez que desees salir del palacio, simplemente debes llevarme contigo de nuevo. Alex consideró esto por un momento. La próxima vez que quieras, dijo finalmente, dándose la vuelta cuando Henrietta le sonrió. Vamos. No sé qué hay en esta ciudad. Necesitaré que me muestres los alrededores. Ciertamente. Henrietta envolvió su brazo alrededor del de Alex. Cuando trató de liberar su brazo, ella lo mantuvo apretado. Vamos, Alex. Se considera de buena educación que un caballero le preste el brazo a una dama. No soy un caballero, gruñó. Eso no es un problema, dijo Henrietta alegremente. Mazarin se ha lamentado a menudo de que nunca me convertirá en una verdadera dama. Pero ambos podemos fingir, ¿no? Alex refunfuñó en silencio y se movió incómodo, pero Henrietta sintió que su resistencia cesaba poco después. Felizmente, ella lo llevó a la ciudad. No había mucha vida nocturna en los distritos internos. Los que vivían aquí eran lo suficientemente ricos como para que su idea de una buena noche fuera retirarse a sus mansiones para disfrutar de un buen vino en paz, o tal vez con la compañía de una amante o dos. Esto fue una suerte para Henrietta. Había estado antes en los distritos internos, ya que era la única parte de la ciudad a la que Mazarin no le permitía ir, bajo una fuerte vigilancia, por supuesto, y estaba aburrida.
Se sentía como si fuera una mera extensión del propio palacio. Eran los distritos exteriores los que quería ver, el lugar al que Mazarin nunca le había permitido ir, citando que era demasiado peligroso para la princesa. Y ahí fue donde fueron, después de que Henrietta le había dado a Alex un recorrido rápido por el distrito interior. Cuando Henrietta era más joven, a menudo se había preguntado cómo era vivir en los distritos exteriores. Era donde vivía la mayoría de los ciudadanos mercantiles y de clase baja. Con la ingenuidad de la juventud y los cuentos de advertencia de Mazarin de su lado, al principio había imaginado el lugar como el oscuro vientre criminal de la hermosa Tristania. Se imaginó a la gente corriendo de regreso a sus casas antes de que cayera el sol, para que no fueran presa de los ladrones y asesinos que dominaban las calles por la noche. Pero a medida que crecía, se dio cuenta de la locura de tal imagen y supo que no sabía nada de cómo vivía la gente. Por eso, cuando llegaron a los inicios del distrito exterior, Henrietta estaba encantada de encontrar mucha gente normal deambulando. Hombres y mujeres, e incluso algunos niños con sus padres, caminaban y hablaban en grupos. La mayoría parecía estar reunida alrededor de una taberna que encontraron, el aire olía a alcohol y borrachos. Aunque Henrietta no bebía mucho, sintió la necesidad de unirse a ellos. Ella quería la experiencia. Rápidamente revisó los bolsillos interiores de su capa y se sintió decepcionada por el hecho de que se había olvidado de llevar una moneda. No importa. Siempre habría una próxima vez ahora que tenía a Alex con ella. Dieron un giro hacia otra manzana, donde había filas y filas de tiendas alineadas en las calles adoquinadas. Casi todos estaban cerrados, y los que estaban abiertos eran, en general, el tipo de lugares a los que una mujer decente nunca debería entrar, ni siquiera con compañía. Especialmente con compañía. En el tranquilo aire de la noche, Henrietta podía escuchar los fuertes gemidos y otros sonidos sensuales provenientes del interior, y eso la hizo sonrojarse de un rojo furioso. Rápidamente sacó a un Alex imperturbable de la calle. Mientras exploraban la ciudad juntos, Henrietta le señalaba a Alex lo que reconocía y se preguntaba en voz alta que no. Fue divertido. Henrietta se dio cuenta a mitad de camino de su exploración que no se había divertido tanto desde su última cita de juego con Louise. Por segunda vez, deseó haber traído algo de dinero. Hubiera sido mucho mejor si también pudieran participar de la vida nocturna de la ciudad, en lugar de simplemente observar. La próxima vez, Henrietta se dijo a sí misma de nuevo. No habrá una próxima vez. Aproximadamente una hora después de haber salido del palacio, ambos escucharon de repente un grito. «¡Suéltame!», gritó la voz de una niña. Frunciendo el ceño, esta vez fue el turno de Alex de liderarlos a los dos. Tiró de Henrietta hacia la fuente de la voz. En la curva de una calle que por lo demás estaba vacía, encontraron a dos hombres que se acercaban a una mujer que vestía un vestido verde con un escote muy amplio y sostenía una canasta de mimbre cubierta con tela. «Vamos, Jessica», dijo uno de los hombres, un rubio con el pelo enmarañado. Estaba claramente borracho de muerte. «Si quieres dinero, podemos pagar. Solo una vez, por favor». «Te lo dije, no estoy en venta», gruñó la chica conocida como Jessica, antes de lanzar su canasta en la cabeza del hombre. Se oyó un ruido sordo que crujió los huesos y fragmentos de vidrio y frutas salieron volando por debajo de la tela. El hombre se derrumbó sobre una rodilla, sujetándose un lado de la cabeza, luego miró con cautela su mano ahora manchada de sangre. La confusión se convirtió en rabia, y se puso de pie, algo inestable, pero lo suficientemente enojado como para que no importara. Agarró a la niña por el cuello y la atrajo hacia sí. «Perra». Jessica le dio un cabezazo en la cara. Henrietta estaba impresionada por la ferocidad de esta chica, su voluntad de defenderse en lugar de seguir dócilmente lo que otros decían. Le recordaba todo lo que no era. Le recordó a Louise. Pero no se podía permitir que esto continuara. A pesar de su fiereza, seguía siendo una chica contra dos hombres que eran el doble de su tamaño. La pelea terminó antes de que pudiera comenzar, cuando el compañero del rubio se giró detrás de Jessica y la agarró por las muñecas. Cuando trató de patearlos en su lugar, el rubio le dio una bofetada en la mejilla, lo suficientemente fuerte que le abrió el labio y la sangre goteó. «Maldita perra», el rubio respiró pesadamente. «Deberías haber mantenido la boca cerrada y las piernas abiertas. Tú y tu maldito padre ya son dueños de un burdel. ¿Cuál es el problema? Somos no un burdel», Jessica escupió. El rubio se rió. «Ustedes son los únicos en la ciudad que dicen eso.
Una sonrisa codiciosa se extendió por sus labios mientras miraba el escote de la chica. Su mano se acercó y comenzó a bajarle el vestido. Bueno, no te preocupes. Soy justo. Aún así me aseguraré de pagarte. Era una oportunidad, la única que tenía, la única que obtendría. Jessica aprovechó la oportunidad levantando una pierna y golpeando su rodilla directamente contra los testículos del hombre. Gritó y gimió, y se desplomó en el suelo, con las manos entre las piernas. Maldita perra, gimió. Mátala. La mano del otro hombre se deslizó hacia su costado, donde un cuchillo largo estaba enfundado en su cinturón. Lo sacó y lo levantó alto, pero Alex cortó el espacio entre ellos como un chorro de oscuridad líquida. Agarró el brazo del hombre con una mano, sosteniéndolo unos centímetros por debajo de la muñeca, justo antes de que la hoja encontrara carne. Suéltala, gruñó. El hombre soltó a Jessica, quien rápidamente se alejó unos pasos de ellos, pero eso fue solo para liberar su otra mano. Soltó el cuchillo de su brazo capturado y lo atrapó hábilmente con su mano libre. Intentó apuñalar a Alex, pero Alex simplemente tomó su pulgar y lo presionó contra el antebrazo del hombre hasta que hubo un breve crujido audible. La boca del hombre se abrió en un grito silencioso. Henrietta se dio cuenta entonces de que el hombre no estaba simplemente callado. Estaba mudo. Mientras asimilaba esta nueva información, Alex miró hacia ella. Había una pregunta en sus ojos, una que Henrietta no pudo entender al principio, pero que entendió después de darse cuenta de repente. Ella palideció. Fundador, preservadnos, pensó Henrietta con frío terror. Me pregunta si puede matarlos. Ciertamente, le había hecho prometer a Alex que nunca dañaría a uno de los suyos sin una causa justa, pero no era suficiente el intento de violación y asesinato. Si pasaron por los procedimientos legales adecuados, podría incluso justificar la pena de muerte. Pero permitir que Alex los matara, aquí mismo, en las calles, frente a ella, fue una idea aterradora. No. No. 1000 veces no. No estaba preparada para ordenar la muerte de otro hombre. No estaba dispuesta a ordenarle a Alex que matara a otro hombre. Alex, dijo Henrietta con voz temblorosa. Déjalos ir. Su familiar frunció el ceño, pero hizo lo que le pidió después de un momento. Pero antes de dejarlos ir, los agarró a ambos por el cuello y acercó sus orejas a su cara. Les susurró algo que debió haberlos aterrorizado, porque sus rostros se volvieron más pálidos que las lunas gemelas en el cielo. Tan pronto como fueron liberados, se volvieron y salieron disparados. Gracias por la ayuda, les dijo Jessica después de recoger sus pertenencias esparcidas. Se limpió la sangre de la boca con el dorso de la mano, miró la mancha carmesí e hizo una mueca. Maldita sea. Papá se va a enojar. Yo no hice nada. La boca de Henrietta se sintió seca. Fue todo Alex. Aún así, lo siento por arruinar la noche de tus chicos. Jessica miró a Alex, evaluándolo de la cabeza a los pies. Eres un hombre fuerte. Ropa extraña, pero no está mal. Esos hombres, dijo Alex. ¿Usted los conoce? Son clientes, explicó Jessica. Clientes anteriores. ¿Puedes ver por qué? Oh, sí, antes de que se me olvide, debería presentarme. Me llamo Jessica. Encantado de conocerlos a ustedes dos. Mi nombre es Ann, respondió Henrietta. Es un placer conocerte también. Mira, quiero agradecerles a los dos por ayudarme, dijo Jessica. ¿Por qué no regresan conmigo y puedo darles una bebida gratis o algo así? Un trago, repitió Henrietta, y se humedeció los labios con la lengua seca. Sí, creo que ahora mismo suena como una buena idea. Hola. Te amo. Váyase, por favor.